Buenas noches, hermanos. Bendice tiempo para que nuestros niños vayan bajando sus clases. Y para que nosotros vayamos buscando en la Biblia, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 5. Hace 2 domingos atrás leímos, estudiamos este pasaje en el verso 17, donde Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quiero que hoy podamos considerar parte del entorno en donde está escrito este pasaje, este versículo, y quiero que podamos considerar quién es el que escribe este pasaje. ¿Quién es el que se atreve a decir, de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es? ¿Será realmente que se puede cambiar todo lo que fue nuestro pasado? ¿Será que por más que hayamos tenido una experiencia de andar en desobediencia, de malas decisiones, de haber hecho malas cosas, será que realmente puede una persona al estar en Cristo ser una nueva criatura? Entonces, para considerar eso, les invito a que me acompañen, dejen una marca en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y acompáñenme a Hechos, capítulo 9. Y en este capítulo 9 de Hechos, Pablo relata lo que fue su conversión, lo que fue su encuentro con el Señor, que hay algunas características que quiero que analicemos de ahí. Algunos seguramente que ya han leído este pasaje y conocen el trasfondo de Pablo, pero para otros va a ser muy significativo entender esto. Capítulo 9, verso 1, y dice: Saulo, que es Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, por mayúscula, porque se refiere al camino del Señor Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asombrados, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí el Betele. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Porque he aquí en hora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Me tomo el tiempo para leer todo este pasaje que cuenta algunos ingredientes interesantes de la vida de Saulo, volviendo a lo que leíamos antes en 2 Corintios 5:17, porque cobran nuevo sentido las palabras que Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No está hablando una persona que siempre fue buena, que siempre hizo lo correcto, que siempre estuvo alabando en la iglesia. Está hablando alguien cuya ideología, cuyas convicciones y toda una autoridad política, toda una preparación académica, universitaria que tenía Pablo, las había dirigido en contra de la iglesia. Las personas que se reconocían, que se identificaban con Jesús, Pablo tenía el poder político, las cartas de los jueces de aquel entonces para hacerlos meter presos. Esa es la persona que escribe: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo es el que escribe, escribiéndole a los romanos, y dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo, siendo todavía perseguidor de los cristianos, dice el pasaje que leímos, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Para que te des una idea del ánimo que él tenía y cuán poco o nada de afecto, sino por el contrario, cuánto odio tenía para con los que se reconocían cristianos en aquel entonces. Este hombre que dio su aprobación para que el primer mártir, Esteban, muriera por haberse confesado un discípulo de Jesús. Pero no que él estuvo de acuerdo con la multitud. Él tenía la autoridad, él tenía, por su preparación y por su posición política y religiosa, él tenía la autoridad de decir: sí, que lo maten. Y lo mataron a Esteban. Por eso él se da cuenta de que su pecado había sido mucho, pero mucho mayor había sido la gracia del Señor sobre su vida. Pablo había entendido que el amor de Dios dejaba muy lejos y muy pequeñita toda su maldad. Pablo había entendido que Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados. Y eso es lo que da esperanza hoy a cada uno de nosotros, porque aunque el enemigo también nos acusa a nosotros, porque él es el acusador de nuestros hermanos,
Y Él es el que mete el dedo en la llaga, el que nos hace sentir mal, el que trae a nuestra memoria todos nuestros errores, todos nuestros desaciertos. Y de pronto uno está bien y se acuerda de errores que cometió en el pasado y tenemos la tendencia de amargarnos, de ponernos mal, de sentirnos con todo ese cargo de culpa. Y eso es lo que produce el enemigo. Ahí es donde surge esto como una luz que trae esperanza de que aunque hemos sido deliberadamente malos, hemos hecho un montón de cosas mal, hemos tomado malas decisiones, hemos odiado, hemos guardado rencor, hemos sido orgullosos, y digo hemos en fe porque en la actualidad luchamos con estas cosas también. Pero a pesar de todo ese mal, la bondad del Señor ha sido tan grande y es tan grande que hay esperanza para nosotros, ¿sí? No solamente para vos, sino también para con esas personas a las que vos, por no decir yo, a veces consideramos que son muy malas, porque entre nosotros nos comparamos. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pablo escribe por esto, por este amor que había experimentado. Ahora sí vamos a 2 Corintios 5 para ver un poco el entorno de este pasaje que venimos estudiando ya hace un par de semanas. Y dice en el capítulo 5, en el versículo 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién es el que murió por todos? Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Pablo, sabiendo perfectamente cuál era su prontuario, cuáles eran sus culpas, sus cargas, las cosas que no había hecho bien y aún cómo había hasta dañado a la iglesia. Acuérdense lo que Ananías dice cuando el Señor lo llama: Señor, he oído a muchos que hablan de cuántos males ha hecho a tu iglesia. Y no era que Ananías era un chismoso que se dejaba llevar por comentarios sin sentido. Realmente Pablo había dañado a muchos, había metido en la cárcel a muchos cristianos, había hecho daño a familias, separándolas de sus miembros porque algunos se identificaban con Jesús. Es decir, que realmente tenía un pasado bastante oscuro Pablo. Pero este Pablo es el que puede ver cómo el amor de Cristo había producido algo diferente, un cambio. Y es una palabra que no es tan usual para nosotros, nos constriñe. Otras versiones dicen: el amor de Cristo nos impulsa, nos apremia. Otras versiones dicen: el amor de Cristo gobierna nuestras vidas, nos controla. El amor que Cristo manifestó en favor de tu vida y de la mía, en favor de todos, como dice lo que acabamos de leer, está muy por encima de todos nuestros logros, de todos nuestros méritos, de todas nuestras grandezas. Es decir, cuando comparamos lo que podemos haber hecho, nuestros éxitos, al lado de la obra de Cristo, lo nuestro se vuelve muy pequeñito. Jesús murió en la cruz para hacerse cargo de tus pecados y de los míos. Y al lado de eso, toda buena obra, todo lo que podemos haber conquistado, todo lo que podemos atribuirnos como buenas personas, queda sin efecto. Y eso es lo que Pablo había entendido.
Es decir, en comparación con la obra de Cristo, ¿quién puede decir, ah, sí, Cristo hizo eso, pero yo? ¿Quién puede pararse? Es decir, tomar una postura ante la obra de Cristo. Y esto es lo que Pablo está tratando de expresar en todos estos pasajes que leemos. Acompáñenme a la carta a los Filipenses. Y ahí Pablo también es el que escribe, y dice en el capítulo 3, versículos 4 al 9: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, esa expresión significa, aunque yo tengo mucho mérito, humanamente hablando, por eso dice en la carne, ¿sí? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces empieza a desplegar su currículum y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quizá nosotros necesitaríamos que alguien nos explique en el ámbito judío, en el contexto judío, todas estos logros o estas chapas que Pablo describe que él tenía, para que podamos entender que realmente para un judío esta lista ponía a una persona en una alta posición. No nos vamos a detener en eso, pero todas estas cosas que antes para Pablo eran ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdidas y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Por eso es importante esto de que entendamos, hermanos, realmente a la par, si podemos decir, a la par de la cruz de Cristo, no hay persona sobre la tierra que pueda atribuirse alguna gracia, alguna habilidad, algún logro, algún mérito. Humanamente sí, por eso Pablo dice, en la carne yo tengo mucho de qué gloriarme. Y eso es lo que hace la gente cuando de pronto dice: yo estudié en tal universidad, yo me gradué en tal universidad, yo trabajé en tal empresa, yo tengo experiencia en esta o en otra empresa. Y así vamos inflándonos, aún dentro de la iglesia pasan esas cosas. Porque a veces hay gente que dice: yo soy del grupo de los 12 de no sé quién, del apóstol fulano, yo me levanté en el ministerio porque el apóstol tal me ungió, me oró. Y a veces hacemos todo un monumento y todo un pedestal de esos logros que son logros humanos. Pero al lado de la obra de Cristo, no hay quien pueda sacar ni siquiera un cartelito así. Y eso es lo que Pablo está expresando, y tiene que movernos las estanterías en el buen sentido. Tiene que ayudarnos a entender cuál debe ser nuestra posición. En Cristo hay esperanza para ser una nueva creación, no una nueva religión. A nadie le vamos a cambiar de religión, pero sí podemos, como ya vamos a ver a través del mensaje que Dios nos ha dado de reconciliación,
darle a las personas o guiarles a las personas lo que nosotros mismos también tenemos como posibilidad, una nueva relación en Cristo, en Cristo. Sigue diciendo nuestra carta a los Corintios en el capítulo 2, el capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. En otras palabras, Pablo está diciendo, mi lógica, mi razonamiento, mis argumentos, mis percepciones de la gente, de mí mismo y aún de Cristo, ya no tienen razón de ser, no tienen fundamento, porque el Mesías de Dios, el justo, el santo Jesucristo, murió por mí en la cruz. Por eso él está diciendo antes, en lo que leímos antes, las cosas que para mí eran ganancia, me he dado cuenta que no sirven de nada. No tiene sentido que me apoye en esos logros, en esos méritos, porque lo único que tiene sentido es que Cristo ha dado su vida por mí. Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Por quién queremos seguir viviendo? Entender que lo que hacíamos como Pablo hacía antes ya no tiene sentido por nosotros mismos, por hacer un tesoro en esta tierra, por lograr algo más, por conquistar algo más. Porque ahora, dice Pablo, me he dado cuenta que Cristo murió por todos, así que ahora mi vida es para Él. Todo lo que antes hacía, todo lo que antes ganaba, todo lo que antes lograba, ya no tiene sentido. Y continúa el pasaje y llega al punto desde donde partimos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto, dice Pablo, todo esto, verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, a ver, ayúdenme a leer estas dos palabras que siguen. A nosotros, vamos de nuevo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cada vez que nos apoyamos en nuestra sabiduría, que por cierto es muy limitada, muy pequeñita, cada vez que dejamos de ver la obra de Cristo y nos apoyamos en algo que nosotros hemos logrado o hemos conseguido, perdemos de vista lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso Pablo está haciendo hincapié, y en estos pasajes que hemos leído, está haciendo hincapié en que todos nuestros logros pierden esencia cuando realmente pensamos y consideramos en lo que Él ha hecho. Por eso dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros. Pensando en esto, considerando la obra de Cristo.
El punto es que con mucha facilidad volvemos a enfocar nuestros pensamientos en lo que nosotros hacemos. Con mucha facilidad nos enfocamos en la obra de otras personas para justificarnos que lo nuestro es mejor, o para justificar por qué dejo de hacer lo que estoy haciendo. Porque como el otro no hace, yo tampoco. Como el otro no da, yo tampoco. Cuando pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros, todos nuestros logros, todos nuestros méritos, todo nuestro esfuerzo, como hace un par de miércoles atrás, saliendo justamente de este tema, considerábamos ese texto donde Jesús les dice a los discípulos: una vez que hayan hecho todo lo que tenían que hacer, tienen que decir: siervos inútiles somos. Porque eso es lo que tenías que hacer. A ver, no te creas que hiciste algo sobrenatural. No, eso es lo que te correspondía hacer. Porque todo el tiempo tengo que estar atendiendo a mi familia, todo el tiempo tengo que estar lavando la ropa, que pasando los pisos, que haciendo de comer. Sos papá, sos mamá, y te va a tocar. Nos va a tocar la tarea de criar a nuestros hijos, no estamos haciendo nada de más. Porque los padres tenemos que criar a nuestros hijos. Todo el tiempo en el trabajo, si queremos cobrar y si queremos que nuestro trabajo rinda, tenemos que estar ahí. Siempre soy yo el que tengo que estar tocando los instrumentos en las reuniones de oración. Si Dios te ha concedido un lugar en la adoración, trata de ser fiel. Siempre me toca a mí venir a la oración, los otros no vienen nunca. Si los otros no vienen, qué lástima por los otros. Pero es nuestra tarea orar sin cesar, es para bien de nosotros. No es que si yo vine a las reuniones de oración, a las reuniones de miembros, a las reuniones de esto y de aquello, ahora ya estoy liberado y le toca a los otros. Cuando nos miramos a nosotros, entramos en esa confusión. Yo ya saqué la basura ayer, ahora le toca a mi hermano, pero vos vivís en esta casa también. La limpieza se hace para todos, la comida se hace para todos, todos los días. O algún día te dijeron: ayer comiste vos y no te toca a vos. Ayer puse la ropa en el lavarropa yo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¿Se dan cuenta con cuánta facilidad dejamos de pensar en lo que tenemos que pensar? Yo quiero que remarques esto en tu Biblia, por favor. Si sos de la costumbre de subrayar, en el verso 14 está eso: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ahí es donde todos los méritos, todos los trabajos, las ofrendas y lo que hayamos hecho de bien queda en su justo lugar. Cuando pensamos en que Cristo murió por nosotros. Y ese tiene que ser el pensamiento recurrente de cualquiera de nosotros que nos decimos cristianos. Porque el día que dejamos de pensar en eso, nos fuimos por la tangente. El día que nos empezamos a enfocar en otra cosa, se nos fue el gozo. Y lo que hacemos pasa a ser una carga, no un servicio que agrada a Dios. Pasa a ser una tortura, un fastidio. ¿Y cuánto duramos haciendo algo en contra de nuestra voluntad? Así, poquito. ¿Y con qué ganas lo hacemos? Ninguna. No lo disfrutamos nosotros y no lo disfruta el Señor. Pero cuando pensando en esto, que uno, no dos, no tres, no cinco, uno murió por todos y murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que nos creó, para aquel que nos dio la vida, para aquel que nos perdonó. Ahora, quiero cerrar
Pero no quiero dejar de decir esto antes. Creo que la mayoría, por no decir todos acá, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y si no, el Señor está hablándonos por medio de esta palabra para hacernos entender que el llamado de Dios es a que nos reconciliemos con Él. Pablo dice, somos embajadores en nombre de Dios. Como Dios ha hecho esto en nosotros, como Dios ha hecho esto en mi vida, yo tengo esta responsabilidad. Dios me ha dado esta responsabilidad de rogar como un embajador de Dios en la tierra, reconcíliense con el Señor. En el nombre de Jesús les rogamos, reconcíliense con el Señor. Pero aparte, Pablo no se queda con que Él es el único responsable de esto. A cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos para que otros también se reconcilien. Y el mensaje que vamos a dar para que las personas se reconcilien está ahí en el versículo 21, terminando el capítulo 5. Al que no conoció pecado, vas a decir a Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya entramos en diciembre, estamos en la recta final del 2016, estamos a poco de las fiestas y de todo el alboroto que eso significa. Alboroto de compras, alboroto de querer comprar un montón de cosas, alborotos emocionales por familias, que sí, que nos juntamos, que no nos juntamos, que voy a lo de mi mamá, que no voy a lo de mi papá, que no vengan tus parientes, que vengan los tuyos, que vengan los míos, todo ese alboroto. Pasan las fiestas y lo único que le queda a muchos es un talle más en la ropa y un dolor de cabeza, porque cuando comemos de más, cuando tomamos de más, después nos lamentamos, el hígado nos pasa factura. Así que espero que, como también nos enseña la palabra, si comemos o bebemos, lo hagamos para el Señor, no para nosotros mismos, porque somos del Señor. Pero aparte, hermanos queridos, lo que te quiero decir es esto: como embajadores de Cristo, qué gran oportunidad que vamos a estar teniendo todo este tiempo y aún a futuro, pero en especial en la fecha de las fiestas, para decirle a las personas lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Hay uno que murió por todos, hay uno que murió por vos y por mí. No murieron otras personas, Dios no envió otras criaturas. Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, murió por vos y por mí. ¿Para qué? Para que ahora nosotros vivamos para Él. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo quiere entender. Hay gente que se opone a esto. Hay gente que no le conviene, según sus pensamientos humanos, porque no quiere creer, porque quiere seguir haciendo su propia voluntad. Ese es otro tema. Pero a nosotros nos toca la preciosa responsabilidad de anunciarle a otros lo que Cristo ha hecho en su favor. Entonces, espero que en todos estos días le pidas al Señor que se haga carne en tu vida, en tu mente, en tu manera de pensar, el verle a Él, el considerar lo que Él ha hecho en favor de nosotros, y que nos ha dado la responsabilidad de bendecir a otros con esta palabra. ¿Cuántos hay en tu familia que todavía no conocen a Dios? O que no conocen el amor de Cristo. ¿Has empezado a orar por ellos? ¿Has empezado a doblar tus rodillas por ellos? ¿Has ayunado alguna vez por ellos? Somos embajadores de Dios en la tierra. Y el embajador tiene que abrir la boca para representar a quien está justamente siéndole como embajador. Así que abramos nuestra boca, clamemos al Señor, demos testimonio para que podamos gozarnos con mucha gente que se vuelva a Él. Y las fiestas van a tener otro sentido. Y lo que comas va a tener otro gusto.
Y tu día feriado va a tener otra dimensión, va a tener otro placer. La Santa Cena, hermanos, que vamos a compartir ahora, tiene que ver justamente con esto mismo. Mucha gente nombra el acto de comer el pan y tomar la copa como la comunión, ¿no? Vamos a tomar la comunión, dicen muchos, pero no tienen ni idea de lo que significa. No tienen ni idea de que esto es posible porque Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres y a las mujeres, no tomándoles en cuenta sus pecados, para que pudiéramos ser vueltos a esa comunión con Él. ¿Cuánto sentido tiene cuando uno entiende el costo que se pagó para que uno y yo podamos estar en paz frente al Señor? ¿Cuánto sentido tiene la obra de Cristo cuando realmente entendemos para qué Dios murió en la cruz? No para que se coma pescado en la Pascua. ¿Qué tiene que ver eso con la muerte de Cristo? Cuando entendemos que Cristo murió para reconciliarnos, para que lo que se había roto, la relación que se había roto, pudiera ser restablecida, restaurada. Nos vamos a preparar para este tiempo de comunión con el Señor. Y te invito a que, de la misma manera que hizo Pablo, pienses en tus méritos, los eclesiales y los no eclesiales, aunque en realidad todo es de Dios y para Dios, ¿sí? Si tenés habilidades para hacer negocios, también te lo dio Dios. Si tenés habilidades para un deporte, también nos las dio el Señor. Si tenés inteligencia, también te la dio el Señor. Pero quiero que pienses en esto por un momento, preparándote para la comunión. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Mis logros, mis conquistas, la inteligencia, las buenas obras que pueda haber hecho, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, con tal de ganar esa amistad con Cristo, con tal de que la justicia de Cristo opere en mi vida. Porque tu justicia no te sirve, mi justicia no me sirve delante de Dios, pero la justicia que es por la fe es así. La justicia que es por la fe en Jesucristo. Entonces quiero que puedas pensar en esto, Señor. Quiero aprender con gusto a despojarme de lo que he tenido como algo tan valioso, si no ha sido vos. Y quiero aprender a pensar en esto, que moriste por mi vida. Quiero aprender a alegrarme en esto. Quiero tener esto como un ejemplo todos los días, para que si en algún momento me fastidié, para que si en algún momento me cansé, para que si en algún momento entré a criticar o entré en un mal ánimo para con alguien o para con la iglesia o para con vos, Señor, hoy pueda ordenarme nuevamente, pensando en esto, que uno murió, Jesucristo murió por mí, me pueda volver a centrar en servirte de todo corazón.